Muy buenas amigos. Con la fuga del emérito, con la bochornosa fuga del emérito, ha vuelto al centro de las mesas de debate político el tema de la monarquía, ¿no? De la monarquía o de la república. Y nosotros damos la bienvenida a ese debate con mucha tranquilidad y con mucho gusto, ¿no? En el Jacobino no ocultamos, obviamente, que nosotros somos republicanos, ¿no? Somos claramente republicanos. Pero sí que es cierto que nos preocupan cierto republicanismo, no sé si de nuevo o viejo cuño, pero desde luego muy extravagante y muy poco republicano, ¿no? Hay parte del republicanismo español que yo creo que no termina de saber lo que se defiende a través de la República, ¿no? Pronto ha salido uno de los partidos que conforman el gobierno, Unidas Podemos, ¿no? Apelando a la República plurinacional y solidaria. Y ya tenemos un problema, ¿no? Porque parece que se invoca la República basada precisamente en la maximización del principio monárquico, pero no del principio monárquico parlamentario, no del principio monárquico ornamental, sino del privilegio de origen maximizado desde el punto de vista ya sustantivo y material. Es decir, se apela a una suerte de república basada en el privilegio de origen, en la maximización absoluta e integral del privilegio de origen. Una suerte de república, si se puede llamar así, que se convierte en un sumatorio de reinos, de taifas, de virreinatos, cada uno con sus fueros, con sus privilegios históricos, con sus mejores derechos, una suerte de república de pequeñas monarquías estamentales. Y claro, eso es un verdadero disparate. Luego se cuela la apelación al carácter solidario de esa plurinacionalidad que parece que ya disuelve lo que se ha dicho al principio. Primero se dice plurinacionalidad, que obviamente no se habla de diversidad cultural, porque la diversidad cultural está garantizada, está reconocida, por supuesto. La diversidad cultural es inherente a cualquier Estado democrático, es decir, el monolitismo identitario, la uniformidad cultural solo puede existir en la cabeza de un fanático, de un racista. Tal vez en la cabeza de Sabino Arana, pues efectivamente, de un personaje así, de un personaje abiertamente racista, de los que han bebido de las fuentes de la frenología, no sé, de Prat de la Riba, de los, tal vez de los hermanos Badía, de una serie de señores que eran racistas abiertamente, de Heribert Barrera, pues ahí sí que es verdad que puede existir un tipo de unidad basada en la uniformidad identitaria y cultural, en la purga étnica o etnolingüística del disidente, del impuro, del sospechoso, del mestizo. Pero claro, en una sociedad democrática, no en la cabeza de un enfermo, pues hay pluralidad, hay pluralidad. Si se habla de plurinacionalidad, lo que se está hablando es de privilegio, y luego se añade el concepto solidaria para disolver el privilegio, para matizar el privilegio. Lo que no vale son las repúblicas basadas en la maximización del principio monárquico, es decir, el privilegio de origen. Estamos a favor de una república porque estamos a favor de la igualdad, porque estamos también a favor desde luego, de la no dominación, de las instituciones, de la ley como garantía frente a las arbitrariedades, etcétera. Una serie de cuestiones que nos llevarían a emparentar el republicanismo seguramente con una propuesta socialista que es hacia donde camina el jacobino. O sea, nuestra propuesta de republicanismo es esa. Pero desde luego hay un mínimo común denominador de todo republicanismo digno de ser considerado como algo medianamente serio, que es la igualdad. ¿Qué es la igualdad? La eliminación del privilegio, es decir, que no hay ningún privilegio de origen, que nadie por haber nacido en una determinada familia puede ser acreedor de un mejor derecho, por mucho que se diga que luego hay una figura arbitral, etc. Ya sabemos que hay monarquías parlamentarias que, por supuesto, son compatibles con la democracia liberal. Eso ya lo sabemos. Es una perogrullada. No hace falta reiterar lo obvio, ¿no? Reafirmar o subrayar la perogrullada. Pero claro, somos republicanos porque queremos la igualdad, porque no queremos en ningún privilegio de origen. En ningún privilegio de origen de nacimiento, porque haber nacido y ser hijo de quien eres, pues tienes la jefatura del Estado. Pero lo que no vale es supuestamente democratizar la jefatura del Estado, pero en cambio mantener dentro del Estado una serie de territorios que apelan precisamente a esos mismos derechos de origen, a esos mismos privilegios de origen, a los derechos históricos. A una república basada en derechos históricos de territorios forales, pues ya es algo que es totalmente incompatible con el republicanismo. Totalmente incompatible con el republicanismo. Claro, una república basada en la desigualdad, en el privilegio, en la quiebra de la solidaridad, en la quiebra de la redistribución, en el principio monárquico, feudal y estamental, en el neofeudalismo, en el cantonalismo fragmentario. ¿Pero qué república es esa? ¿Qué república es esa? Una república de verdaderos virreyes,
por supuesto, corruptos. Cuando se dice, ¿no? El argumento contra la monarquía es que ha sido un corrupto, ¿no? Como si no hubiera sido corrupto Jordi Pujol. Eso es un ejemplo de monarquía clientelar, pero vamos, familiar, de estirpe, de dinastía, no solo de corrupción, desde luego, crematística, que ha sido absoluta y total, sino de corrupción intelectual, ¿no? De nacionalismo insolidario, de nacionalismo racista, de desprecio a los andaluces, a los extremeños, a los españoles de lugares más pobres, más desfavorecidos. Una cosa espantosa. Claro, ese tipo de república, o la república, por ejemplo, con la que sueña el Partido Libertario, ¿no? La república del neoliberalismo, es decir, del Estado mínimo. Vamos a poner una república, ya quedamos como muy modernos, pero desde luego queremos una sociedad del sálvese quien pueda, ¿no? Una señora del Partido Libertario que tuitea diciendo qué gran ejemplo de conciliación es encontrarse a una madre con 2 niños que tiene que prácticamente trabajar en una situación no de semi-esclavitud, de esclavitud completa, ¿no? En la falsa economía colaborativa como repartidora. Bueno, pues eso es grotesco, eso es obsceno, eso no tiene nada que ver con el socialismo, ni tiene nada que ver con afianzar o avanzar en las bases de transformación social, política y económica de los que tenemos perspectiva socialista y materialista buscamos, ni tiene nada que ver con una sociedad más justa, más igualitaria, más cohesionada. Con lo cual, las repúblicas que son maximización del principio monárquico sustantivo, material, feudal, estamental, de los señoríos, de los pequeños reinos, son la república del antirrepublicanismo más rancio, de los peores monárquicos. Y con esos republicanos, en el jacobino no vamos ni a la vuelta de la esquina, no pactamos absolutamente nada, no tenemos nada de lo que hablar. No queremos una república para volver varios siglos atrás, para volver a la Edad Media, para volver al feudalismo. No tenemos ninguna gana de caminar con esa gente, ni tampoco con los que sueñan con una república, con una pátina de modernidad para crear un paraíso fiscal o el secreto bancario, o los que sueñan con Suiza, ¿no? Queremos una república basada en la igualdad, basada en la proscripción de todos los privilegios, los ornamentales, los formales, los representativos, y sobre todo y principalmente los sustantivos y los materiales, que son los que quiebran la unidad política de iguales, y los que inviabilizan, por supuesto, cualquier libertad, ¿no? Porque la libertad basada en la desigualdad y el privilegio no es más que una máscara formal, nominal, neoliberal para perpetuar ese privilegio. Con lo cual, ni con unos ni con otros vamos a la vuelta de la esquina. Republicanos sí, pero republicanos en serio. Republicanicemos, pero en serio, de verdad, sin excusas, sin pretextos, sin plurinacionalidades, sin vaciamientos del Estado, sin estados mínimos y sin una serie de fórmulas que lo único que hacen es blindar y perpetuar el privilegio de origen. Si somos republicanos tenemos que estar en contra del privilegio de origen. Con lo cual, república pero en serio, república sin tomadura de pelo, república sin bromas, sin chanzas, sin grandes mascaradas. Y creo y me temo que hay muchos republicanos que están con el privilegio de origen y nosotros estamos precisamente en contra y enfrente de esos falsos republicanos y no pararemos hasta desenmascararlos.